de estas palabras detrás de propósito, de dinero, y también de la experiencia que nos trae de haber estado viviendo también y conociendo distintos países, cómo eso se relaciona con a veces la mirada que uno tiene de decir, ok, en otros espacios estaría mejor, y quienes después dicen, bueno, en otro país que no sea Argentina también, así que bueno, vamos a hablar de esto. ¿Cómo te va, Nico? Buenos días, Vani. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. La verdad me encuentro hoy muy bien, a pesar del frío. Pasamos 2 días de gripe, pero la verdad que muy contento de estar Recuperando. acá. Así que Nico, contanos un poco tu historia de esto, ¿no? De qué es lo que te trae o cuáles fueron las conclusiones un poco que te traen de estar experimentando tu vida en otros lugares y cómo se fue trabajando este tema de el dinero y el propósito en toda esta experiencia, más teniendo en cuenta lo que en otros momentos hablábamos de haber conocido todo el manejo desde tu formación como economista, de haber conocido todo eso y después decir, ah, ok, acá hay otro factor que tiene que ver con lo energético y cómo influye eso también. bien. Bueno, primero me gustaría decir, en cuanto a los viajes y vivir en otra ciudad, otro país. Yo, bueno, a los 16 años fui a vivir a Buenos Aires. Bien, estuve aproximadamente unos 10 años y después 8 años fuera a Argentina. De los cuales estuve aproximadamente 3 en España, 1,5 en Inglaterra y 3,5 en Australia. Em, la conclusión un poco me parece a mí es que cuando uno cambia de lugar, ya sea país o ciudad o esquema, ¿no? Em, la- las cosas a superar de cada uno lo están esperando a uno en otro lugar con otra forma. Tal cual. Eso es importante, yo me lo remarco casi día a día, porque por ejemplo, justamente esta semana han vuelto a mí las ganas a veces de tomarme un avión, de salir corriendo y poder irme, ya sea a otro país o volver a España, por ejemplo, que tengo conexiones, o ir a otro país para probar suerte. Pero lo tengo bastante madurado el tema de que sé que eso es un intento de la mente, del ego podría ser básicamente, que te hace creer por un instante que cambiando de lugar uno va a solucionar los problemas. Ujú. Y el irse no soluciona nada, el solo hecho de irse, sino que cambia la película. Es como que cambias la película, cambian los personajes, pero como que de alguna manera las cosas a superar son las mismas. Por ejemplo, si tenemos un tema con la autoridad, vamos al caso concreto, eso lo tomo en primera persona, que me ha pasado a mí Ujú. muchas veces. Me sigue pasando, obviamente, porque es algo a corregir en la personalidad, quizás sea para corregir toda esta vida y quizás muchas vidas más, o quizás un par de años solamente. Pero cuando uno se va, yo en su momento cuando yo me fui de mi casa, cuando tenía 16 años, fue un poco por impulso, no quería que me controlen, no quería que me digan nada, ¿no? Con 16 años, eso Claro. es un poco, todos los adolescentes tienen eso, Ujú. ¿no? Del tema de la impulsividad, del querer hacer las cosas solo, pero bueno, en mi caso era como un poco más acentuado. Y cuando me fui a Buenos Aires a vivir, tuve problemas de autoridad con otras personas, que eran mis padres, que eran la autoridad de ese momento, ¿no? Por ejemplo, Claro. mi hermano, que era con el que vivía en su momento. Y eran las mismas cuestiones que yo veía, ¿no? El querer imponerse, querer imponer el punto de vista por sobre el otro, ¿no? Y ese problema, de alguna manera, lo fui como acarreando. Y te diría incluso hasta hace muy poco he tenido eventos donde no quería el control o no quería ningún tipo de opinión de la otra persona. Me ha pasado en otros países, en otros idiomas, la misma cuestión. Entonces, el cambiarme solamente de alguna manera sí te sirve para darte cuenta de que el problema, o más que el problema, lo que tenés que corregir, te va a seguir a donde vayas. Y es muy interesante porque ¿no? Cambia de Sí. forma, cambia de sexo, a veces una mujer, a veces un hombre, puede ser un jefe del trabajo, puede ser un amigo, puede ser, y va cambiando de forma, pero la cuestión a superar está siempre ahí. Total. Entonces, cuando uno quiere viajar, por eso se lo digo, siempre que me preguntan si es necesario viajar, y la realidad que digo que no hay nada ni necesario, ni bueno, ni malo. Si uno tiene las ganas y tiene esa necesidad de cubrir interna de hace muchos años, que quiere conocer otros países y demás, que lo haga. ¿Ven? Tiene que cumplir eso que tiene dentro. Porque seguramente haya algo en ese lugar donde va que está esperando ahí para enseñarle algo. Pero si no tenés ganas de viajar, por Mm. ejemplo, no te nace ese impulso, y estás en Argentina,
o en federación incluso, y no salés, no conocés ni siquiera Buenos Aires, y no conocés fuera de Argentina. No tenés ni ninguna necesidad de viajar para crecer como persona, e incluso te diría para ampliar tu base económica, no necesitas viajar. El aprendizaje que necesitas para vos y para tu alma está al lado, está muy cerca, siempre está cercano a uno. Mm. A veces uno siente que, me ha pasado a mí de sentir, ¿no? Como que no estás en el lugar correcto. Ujú. Y siempre estás en el lugar correcto. Eso está bueno. Y es interesante la mirada también decir, ok, bueno, sea donde sea, lo que me esté pasando, tanto en el tema que tiene que ver con la facturación o que tiene que ver con el generar en este sentido, esto es como se trabaja acá en este momento internamente, porque si no, sí, podrás cambiar de contexto, de lugares, pero tener siempre, si no lo ves, acarrear como esos mismos problemas, entonces, a donde vayas. Exactamente. Así como resumen, uno está en el lugar correcto en todo momento. Siempre. Pasa que, bueno, ahí entra la mente interpretativa del por qué me pasa esto, por ejemplo. Ujú. Y habría que cambiar ahí la visión y es el para qué me pasa esto, que siempre lo que viene. eh, Dicen que el momento que uno está siempre es el momento perfecto. Obviamente que uno prefiere, por así decirlo, momentos de placer y satisfacción más que momentos de dolor, pero el alma crece en la incertidumbre, justamente, en el dolor. Ahí es donde crece uno. Y para eso te puedo traer frases Ujú. infinitas que dicen, por ejemplo, ningún marinero se hizo bueno en un mar calmo. Ujú. ¿De dónde viene la capacidad de uno? ¿No? De resolver problemas, de afrontarse las cosas que tiene que afrontar en la vida, no de la comodidad. Ujú. Total, sí, total. Ahora quiero preguntarte sobre el tema y lo que has vivido y cómo lo has vivido, sobre el tema de propósito y el linkeo que se hace con la riqueza o la abundancia. ¿Cómo lo vivís o qué es lo que te parece sobre esto? Eso que lo de propósito, mirá, yo en este momento de mi vida me estoy reencontrando con el propósito mío en la tierra, básicamente, Mm. que coincide con algo que me ha gustado toda la vida, que es el tema de la apicultura y las abejas. Bien, yo de chico he tenido esa pasión, me gustaba todo lo relacionado con eso. Me desconecté de la apicultura a los 16 años cuando vendí todo el material, la parte apícola que tenía y me fui a vivir a Buenos Aires. Bien, yo en ese momento como que me desconecto a nivel directo, pero quedé como internamente, quedé como con ganas de volver a hacerlo. Ujú. Hasta hace un año recién me volví a reconectar después de pasar 16 años, más 18 años, eh, teniendo experiencias ¿no? Afuera de Argentina y bueno, estudié economía, tardé como 8 años aproximadamente en recibirme, hice otras cosas y fui ganando experiencia. Y recién ahora como que me reconecté. Entonces, en cuanto a propósito, si alguien lo está buscando y siente como que no tiene algo que le apasione en la vida, hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Una, que nunca es tarde, no hay edad para encontrar el propósito. Hay gente que lo encuentra de toda la vida y tiene la suerte de que nace, ya sabe lo que quiere hacer. Otra gente lo encuentra a los 50 años, a los 35, como pasó a mí. Pero lo importante ahí es preguntarse uno todos los días, tratar de hacerse preguntas incómodas y preguntarse si lo que está haciendo es realmente lo que quiere hacer y qué podría hacer mejor. Mm. Y si realmente lo que estamos haciendo lo podemos cambiar, bien, empezar a incomodarnos con esas preguntas. Yo creo que ahí uno llega escarbando, llega al fondo del alma, que es la que tiene la respuesta a eso. Total. ¿Y qué más decir sobre eso? Eh, este linkeo que decir, cuando uno vive, lo que hablamos al final también con Lucas, es que cuando uno está también en propósito y le gusta lo que está haciendo y empieza a descubrir lo que está haciendo, eso genera como esta, entre comillas, consecuencia positiva, elevando la vibración, sintiéndonos bien. Y eso indudablemente hace un impacto en nuestra economía. Es como un cambio interno que produce este cambio externo. ¿Lo ves así? ¿Lo vivís así? ¿O cuál crees que es la relación entre ellos? Sí, sí, lo que decís lo comparto completamente. Yo creo también que
esto del propósito lo estuve analizando en mi vida, al haberme reconectado con la apicultura, de un lado ecológico, con toda la experiencia que tuve en otros países y demás. Me puse a pensar cuál es el propósito detrás del propósito, de alguna manera. Ujú. ¿Cuál es el propósito del ser humano en la Tierra? ¿No? Y con esto me agarro de conceptos filosóficos fuertes, que son los que estudio, que es la parte del hinduismo y la parte de la Kabbalah, que ya lo hemos hablado otras veces. De alguna manera, el propósito del ser humano en la Tierra es terminar de darse cuenta que somos, esto lo dicen en varias culturas espirituales, somos esencia divina y venimos como a revelar toda nuestra luz. Independientemente de la tarea que hagamos, ya sea la apicultura o el arte, la música, jugar Sí. al fútbol o incluso ser empresario, hacer plata, en el fondo es darse cuenta que uno es un creador nato. Uno proviene de la fuente de la creación, es hijo de Dios, lo dirían en algunas religiones, o el nombre que le quieras poner, que tu esencia es creadora infinita y sos capaz de realizar infinidad de cosas y puedes estar en plenitud. Ujú. En todo momento sin necesitar casi nada, te diría. Total. Entonces, por ahí el propósito, detrás del propósito, es entender eso en el fondo. Porque vos podés vivir en propósito, por ejemplo. Ahora yo estoy con la apicultura ecológica, Ujú. ¿no? Me gusta el tema, como me gusta y me apasiona tanto, se abren puertas. Al entender más del tema, te va mejor, ¿no? Producís más y te afloran las ideas, como que la plata de alguna manera te llega. Ujú. Y entonces está como cumplido eso, de alguna manera. Pero en el fondo la cabeza como que te intenta meter en el mismo juego que antes. ¿Cuál es? Te está faltando algo. Entonces estás haciendo apicultura ecológica acá, bueno, pero anda por la provincia, por el país, por el mundo. Y entras de vuelta, es lo que yo siento, en un plano de insatisfacción de vuelta. Ujú. Incluso estando en tu propósito, a mí me parece que te puedes seguir desviando Sí, porque estás mirando con carencia de vuelta a la situación. total. Yo me analizo eso básicamente todos los días. Es que es un buen ejercicio porque porque de esta manera es como que no te permite ver lo que sí ya tenés, ¿no? Lo que sí estás haciendo y además de dónde vienen. Eso lo hablamos en el programa pasado también, es que mucho de eso, de los pensamientos que van apareciendo, tienen que ver por los parámetros en los que hoy en redes sociales o en el entorno vemos que dicen que es lo que sería mejor, lo que se debería hacer, como que nos muestran eso. Entonces, nuestro pensamiento ya está linkeado a esas cuestiones. Y cuando nos traemos con preguntas como las que planteás, nos traemos a eso, realmente volvemos a nosotros y a nuestro propio camino, de la manera en la que nosotros lo vivimos. Es un ejercicio, me parece, de todos los días, porque este planteamiento del propósito, detrás del propósito, en mi vida no es nuevo, que es este planteamiento. Entonces yo encuentro la actividad que me gusta, bien. Ahora me levanto y digo, tendría que hacer 2 reels por día, porque vos ves que en Instagram, en TikTok hay seguidores que tienen millones de seguidores o miles de seguidores, Sí. y como que uno mismo se plantea al decir, bueno, entonces yo debería tener muchos seguidores y debería hacer mucha plata. Y la cabeza me pasa que te va engañando, te va diciendo, si yo me levanto y tengo que hacer 2 reels por día informando cosas de apicultura, por ejemplo, para revolucionar la apicultura en el mundo, podría hacerlo, pero si yo lo veo del lado de que tengo que hacerlo y me está faltando para yo estar completo, eso es entrar en carencia de vuelta. Ujú. Hay una línea muy fina ahí, Total. que es si Sí. te sale, si te nace y lo haces y después como resultado terminás siendo, no sé, famoso y multimillonario, es un resultado que es bienvenido, por ejemplo. Ujú. Pero si no llega a eso, también debería ser bienvenido lo otro. Es decir, yo, por ejemplo, de acá a fin de año tengo la misma cantidad de seguidores en mis redes sociales, si yo estoy en mi propósito, debería estar igual de feliz, de alguna manera. Ujú. Yo intento planteármelo así. Total. Accionar del lado de la plenitud, desde el momento cero. Y lo que venga es bien recibido. Eso es un poco la... Ahora, lo que decís como cuando si haría una pregunta como decir, bueno, ¿cómo nosotros de a poco podemos ir cambiando, ir alineándonos más con esta conciencia de la riqueza, la abundancia, del propósito? Fíjate que los ejemplos que das no es como son muy del día a día, es como del pensamiento que se puede cambiar en este momento, de cómo lo ves. Entonces, como no se trata tanto de ir por fórmulas o por cuestiones mucho más allá, sino por nuestro día a día y cómo podemos ir de esa manera moldeando para nuestra creencia, independientemente en el momento en el que estemos, en el lugar en el que estemos, pueda ir cambiando y creando esa realidad que queremos.
Como te decía antes, que el lugar donde uno vive ya tiene las pruebas necesarias para que evolucionemos lo que necesitamos evolucionar. Entonces, a su vez, no solo el lugar, sino que el día de hoy, cada día tiene las pruebas necesarias y los ejercicios que necesitamos exactamente para evolucionar en nuestro camino perfecto, digamos. Entonces, afrontar el día de alguna manera y no dejar que los planes te hagan, ¿no?, perder tiempo de alguna manera en pensar lo que va a pasar de acá a 2 semanas o a 6 meses, ¿no? Y con solo afrontar el día de manera productiva, yo te diría a nivel práctica y amorosa también, ¿no?, meternos en ese espacio de tiempo, ¿no?, del día. Y yo la otra vez te había comentado que quería dar un ejercicio, que lo tengo de la Kabbalah. Yo de paso lo nombro porque por ahí a alguien le resuena el nombre, Sí. y por ahí lo empieza a escuchar y ya lo busca por su lado. Pero es la parte del misticismo judío, básicamente, ¿no? Que tiene unas técnicas y una parte espiritual material, que es lo que yo veo que la gente como que le importa más. Y el ejercicio te lo digo ahora y después A ver, vemos cómo ¿cómo La se lo idea es practica? no decirlo hasta el final, porque si escuchás como que te estoy dando las respuestas. Pero la idea es lo siguiente. A ver. Para el que está escuchando, agarra una hoja de papel, tiene que sí o sí escribirlo, porque si no, por ahí la cabeza te juega una mala pasada y te olvidás. Pero tiene que escribir en un papel, hacer 2 columnas, digamos, de alguna manera. Y la primera columna, escribir, bien, 3 aspectos de su Ok. vida que de alguna manera lo hacen enojar. Le molesta. ¿Bien? Está Cuestiones difíciles a incómodo, como no superar. le gusta. Ok. Un ejemplo concreto, no sé. El Problemas de trabajo en el que pareja, estoy por ejemplo, que también. te hagan celos o problemas específicamente de dinero, cualquier cuestión que te complique la vida, ¿no? 3 complicaciones en orden. La primera que le venga a la cabeza, primero, segundo y tercero. ¿Bien? Sin pensarlo tanto, es lo primero que se viene. Exactamente. Ok. Que también podría ser que quiera cambiar, ¿no? Que de alguna manera estén ahí y diga, che, esto es algo que quiero cambiar y no puedo, siempre me aparece, ¿no? 3 en orden. Ok. Bien. Eso de un lado de la columna. Y el otro lado de la columna, el ejercicio sería escribir 3 cosas deseables en su vida. Deseables como objetivos positivos, ¿no? Que quiera alcanzar. Puede ser la típica, ¿no? El tema puede ser dinero, pareja, ¿no? Suelen aparecer esos bastantes Sí. ahí repetidos, pero que cada uno lo ponga en su orden. ¿Bien? Ok. ¿Y después? Bueno, y al final del a ver si la idea es que primero lo escriban, Ok, ¿no? sí. Si te digo el resultado ahora, lo truncás porque no sirve, pero la idea es poner esto acá, ¿Pero ¿no? y qué hacemos con eso? Que... Bueno, Sí. 3 dificultades en la vida, escribirlos ahora, y 3 cosas deseables a desarrollar. Bien, y ahora Sí. te lo cuento en 2 minutos. A ver si el que hace trampas no le sirve el ejercicio. Ok. Pero Bueno, son 3 dificultades y 3 cosas deseables a adquirir en la vida. es- ¿Qué puede hacer pareja y dinero? En el orden, es importantísimo el orden, que se venga a la mente. Me siento y pienso, ¿qué quiero? Tac, 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 tac. sí, Deseablemente positivo. ¿Y qué tengo que resolver o conflicto en mi vida? Tac, 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 tac. ahí va. Mientras le damos tiempo, esto que decís y el ejercicio que traes, creo que es como la mejor forma. Si uno habla, y estuvimos hablando mucho de esto, de reprogramación de creencias, de cómo lo vemos, de cómo cambiar nuestro mundo interno para que eso impacte en el resultado externo, siempre te va a traer un cuaderno, un lápiz y estos ejercicios que traes, porque es como meterte dentro de lo que vos pensás. Quienes no tienen el hábito, y se lo recomendamos, es un excelente hábito y realmente salen un montón de cosas cuando empezás a escribir en esto que a veces en hábitos se lo pone como el journalist, que al principio del día escribís cómo te sentís y cómo vas y cuestión, tiene muchísima información. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta las creencias? ¿Cómo nos damos cuenta eso que traes, ¿no? Como lo que más me molesta. ¿Cómo nos damos cuenta lo que sí siento en este momento o lo que mi mente en realidad siente y piensa que es mejor escribiéndolo? Y haciendo esta reprogramación, una vez traía un ejercicio de esto, para dar el ejemplo de lo práctico que es escribir y escribirse y hacer estos ejercicios internos. De esta manera viene muy bien. Yo lo había practicado en lo que rechazaba en el trabajo de las sombras de lo que yo consideraba negativo mío. Entonces, en una columna lo positivo, en otra columna lo negativo, entre comillas negativo. Entonces, y después en esa columna que puse de lo que uno
construye, ese, sería como ese diálogo de lo que uno construye de uno mismo, porque es algo construido en el tiempo. Primero que me di cuenta de dónde venía, entonces dije, ok, mucho de lo que pienso viene de construcciones que no fueron mías, y empecé de cada una de ellas a sacarle como el lado positivo. Entonces ahí me di cuenta que lo que yo rechazaba, como sentía que era algo muy negativo, como por ejemplo, doy este ejemplo que sea súper detallista, yo dije, bueno, pero bien ubicado esto me viene muy bien. Es como una habilidad. Entonces a lo que yo consideraba negativo, le di como su base positiva y decir, ok, Bueno, en estos lugares esto es una habilidad y es una fortaleza. Pero eso lo hice en un ejercicio escrito. Entonces viene bien que se tomen este tiempo y que lo puedan hacer. está bueno, las palabras, todo, palabras, pensamientos y escritura tienen muchísimo, muchísimo poder. También Total. como lo que uno escucha, ¿viste? Entonces la escritura es poderosísima. Incluso un poco más te diría que el pensamiento y la Sí, palabra porque es como que sí, sí, medio sí. juzgable, ¿viste? El No, y tema además hoy. te juega. Sí, no. Hoy en día con el tema del avance de la tecnología Mm, se diluye aún más la parte de lo que digo, porque si lo que digo te pueden copiar la voz y te pueden inventar algo, lo que decís como que tampoco tiene mucho, va quedando relegado lo que decís, mm, te pueden inventar algo. todo. Lo que escribís no, porque vos te conocés tu letra, lo podés Y es guardar y ves lo tuyo. que pensabas en un momento específico Mm, del tiempo, lo podés guardar y ves cómo pensás. Yo de bien. los primeros ejercicios que hice de Kabbalah, lo empecé a escuchar en 2021, ahí medio saliendo de la pandemia, me lo había pasado a mi mamá justamente, era lo siguiente, si vos tenés la primero que tenés que hacer para cambiar, digamos, para poder mejorar como persona, si estás escuchando este programa, seguramente estés en esa senda, que uno dice, bueno, quiero apreciar la abundancia, quiero ser abundante, quiero ser una mejor persona. El primer paso es tener la intención, ¿no? Sentarse y decir, bueno, quiero mejorar, Ujú. ¿no? O cambiar. El primer ejercicio que yo hice que me sirvió muchísimo fue esto, sentarme a escribir 10 cosas, lo hice de manera personal, 10 cosas que me gustaría cambiar. Un ejemplo, tío, el concreto que fue un cambio en mi vida fue, quiero dejar de enojarme tanto. Cosas personales, digamos, tuyas que querías cambiar. Claro, anoté 10, esa era una, creo que estaba primera. Y anoté 9 más, ¿no? Cada uno tiene sus cuestiones. Lo guardé y el tipo que te daba la clase de Kabbalah te decía, esto es poderosísimo. Vos al principio medio que no crees, como ahora estás escuchando, por ahí medio que no, puede ser que no creas, que esa es la parte de la mente, el ego que está escuchando e interpretando, que duda. Y el tipo te decía, escribí las 10 cosas, guardalo en un libro, ponete una alarma un año, Mm, sentate y pedí. Vos a quien creas, universo, cielo, Dios, ángeles, guías, o a vos mismo, quiero cambiar estas 10 cosas. Ahora, eso es mágico, porque lo que viene después de eso no es un camino fácil. Porque vos desde que cerrás eso, si vos tenés un problema con el enojo, que me ha pasado a mí, que después con el tiempo me empecé a dar cuenta por qué me pasaban las cosas ese año que me pasaron, fue porque yo la llamé. claro. ¿Tenés un problema con el enojo? ¿Qué va a pasar? Y bueno, van a venir situaciones infinitas que te van a enojar, que te Sí. están dando la oportunidad de cambiar sobre la marcha y de Ujú. ver que cuando te estás enojando no estás llegando a ninguna solución. Pero ahí se intensifica el trabajo, o sea, fue un año de mierda, por así decirlo. Sí, total, Porque sí. me pasaban cosas que decís, pero pará, ¿cómo puede ¿Te ser que, imaginas? ¿entendés? Tengo un problema con el enojo No y es que van no tengas y... más situaciones de enojo, sino que te No, lo al ponen contrario, enfrente, la total. llamás, porque Sí, decís, bueno, si querés, por ejemplo, por decirte, modelar el cuerpo y bajar de peso, ¿qué tenés que sí, hacer? Y cómodo no es, tenés que hacer ejercicio y comer menos, total. y comer mejor, entonces no es cómodo. Bueno, El crecimiento es como. el ejercicio espiritual que se hace ahí es parecido a un ejercicio de gimnasio. O sea, hice eso y al mes me robaron la moto. En Australia, ¿entendés? Y vos decís, en la Claro. historia de la humanidad roban cosas en Australia, bueno, a mí me robaron la moto. De la puerta de mi casa, cuando toda la vida había estado, hay cámaras, todo, bueno, la policía no vio nada. Bueno, No, bancatela, mira. la moto sin seguro. Además, tenía un seguro básico que era el de circulación, perdí la moto, ¿no? $3.000 en un día, y bueno, ¿y ahí qué haces? Uf, furia. Y detrás de eso me fueron pasando un montón de cosas más. El ejercicio era, bueno, como te decía antes, guardé el papel un año, Sí, lo encontré al año y medio, revolviendo los libros, y me puse a leer todas las cosas que había puesto. ok. Bueno, fue mágicamente una especie
de recapacitar de todo lo que había cambiado en ese tiempo. ¿Y cómo habías trabajado todos esos Cómo había 10 sufrido puntos? también en el camino, porque lo pedí yo. Sí. Fue mágico la parte de escribir, porque si no, porque quedaba un poco en el aire bien, pensar, sí, quiero cambiar, pero no sabía bien qué día lo hice o qué me pasó. Entonces, como yo al haberlo escrito, fue como fuego sobre papel. ¿Entendés? Me demostró bien que eso sirve, bien, que las cosas que me pasaron fueron porque yo las pedí. Uh-huh. Y ahí te das cuenta de que en realidad todo lo que te pasa, vos mismo lo generás. Total. Ahí entra la parte del inconsciente que dice que uno mismo se llama las situaciones que se llama por esto. Cuando vos lo escribís te das cuenta que sos vos. Ahora, si no lo escribís, no pasa nada. Las cosas pasan igual. Pero ¿qué pasa? Ahí como que te pones en papel de víctima y decís, uy, me robaron la moto, a mí, justo a mí. Sí. No, te pasan si las escribís porque vos las pediste. Y si no las haces de modo consciente, te pasan de modo inconsciente. Y pasan ahí, igual. Totalmente van a pasar. Bueno, ¿revelás el final del ejercicio? Cerramos. Bien. Bueno, una vez escritas las 3 y 3, sí. digamos, lo que pediste, lo que te falta, ahora sí hago el ejemplo. Sí. Pareja, por ejemplo, ¿no? Quisiera tener una pareja, esto acá, ¿no? Que me acompañe, tener un ida y vuelta de amor, disfrutar con alguien, ¿no? Algo que lo he visto mucha gente que lo tiene en el listado y no lo estoy encontrando. Bueno, okay. Coincide, el primer lugar coincide con la dificultad, en los 3 lugares. Si el de pareja está primero, ¿cómo vos tenés que hacer para lograr esto? Tenés que ir a esta causa acá. Tenés que resolver eso. Por ejemplo. Lo tomo en primera persona, pero no quiere decir que sea exactamente el ejemplo. Si yo puse como primera dificultad que me enojo demasiado y lo primero que yo quiero es tener pareja, para tener pareja de manera fructífera, yo tengo que resolver el tema del enojo. Ahí va. Tengo que ir a ese lado. Lo linkeás así, ok, ajá. Cada uno con su orden. Y el segundo con el tercero, así, en ese orden. Bien, lo que les habrá salido. El que hizo trampa no sirve porque ya como que de alguna manera está condicionada la cabeza hasta que se olvide. Pero claro. Está bueno que ir, si estoy queriendo tener, por ejemplo, libertad económica, que es otra que aparece mucho, sí. Me fijo en qué reglón está, y si yo sé que tengo un problema con la constancia, por ejemplo, que dejo las cosas por la mitad, y coincide en el renglón que está la libertad económica, sí. Para tener libertad económica tengo que resolver el tema de la constancia. Me encanta. Hermoso ejercicio. Bien. Vamos con ese ejercicio en este fin de semana, Nico. Y mirarlo, mirarlo seguido. Así que bueno. Ahí vamos, sí, porque es una forma de internamente cómo encontrarse con todo eso y principalmente cómo encontrarse. Una vez que lo identificás, es como, ok, tengo 2 opciones. O hago de cuenta que no lo vi, o hago de cuenta que lo empiezo a empezar a trabajar. Lo escribo y lo dejo, yo lo tengo ahí tipo a mano en casa. Porque como un ejercicio diario. Empieza el trabajo ahí. Ok. Porque vos empezás a mirar y lo mirás y te vas, y si no puede ser. Y te vas y volvés, Pero ahí estás trabajando específicamente en pos de tu mejora. Qué bien. Muchísimas gracias, Nico. Un placer. Muchas gracias a vos por invitarme. Con nosotros, Nico Sánchez, charlando un poco de todo.